3 minutos. Son 3 minutos. Ya media hora. Pero si quiere comienza porque todavía no pongo el cronómetro. Presidenta, yo quiero agradecer que haya habido tantos puntos de coincidencia entre el planteamiento que hizo el Colegio de Profesores y la ministra, y quisiera señalar que es muy importante que estos puntos de coincidencia se objetiven, se puedan establecer en una forma escrita, de tal manera de que ellos puedan ser planteados y presentados tanto al Colegio de Profesores como especialmente cuando se realice la asamblea en la cual el Colegio de Profesores pueda someter a su base la posibilidad de terminar con este conflicto, que es deseo, como lo dijeron los profesores, es del Ministerio y es también de esta comisión, que se le ponga fin en beneficio de los niños, de la familia y especialmente de la educación pública. Quiero señalar que los 4 puntos esenciales a los cuales se refirió el presidente del Colegio de Profesores, como es incorporar la evaluación docente plenamente dentro de la carrera profesional, que es uno de los puntos esenciales. Es un punto que estaba planteado dentro de una mesa de trabajo, pero que tal como se ha avanzado hoy día, creo que es posible pensar que no exista ese paralelismo entre el sistema de certificación y el sistema de evaluación docente, y que haya un sistema de evaluación docente mejorado, perfeccionado, que incorpore y se asuma como instrumento para la progresión en la carrera docente. Y creo que ese punto va a generar un alivio muy grande, digamos, en el concepto de una carrera pedagógica como es la que se ha pedido aquí. En segundo lugar, en relación con las remuneraciones, yo quisiera que pudiera incorporarse a la consideración del Ministerio el que efectivamente se avance más en los primeros 3 tramos y se haga una mayor horizontalidad en el periodo final de la carrera, porque eso no tiene implicancias económicas inmediatas y en términos del valor de la carrera docente podría permitir avanzar enormemente. En relación con la salida, me parece muy interesante la propuesta que hace la ministra, en el sentido que la ley vigente hoy día pudiera pensarse en que se plantea como una necesidad de que, en definitiva, hacia adelante pueda, junto con ratificarse esta vigencia, poder prorrogarse estas condiciones de tal manera de que en las condiciones de retiro pueda ser contemplado este elemento. Y por último, quisiera señalar que en los otros puntos, ¿no?, el tener un sistema acotado de definición de las horas no lectivas, como a lo mejor, y ahí creo que hay un punto del cual todavía a lo mejor se podría conversar, poder avanzar tal vez del 35% al 40% en un plazo de este gobierno, de tal manera, digamos, de que pudiera encontrarse condiciones de conversación entre esta es una mesa, perdón, Presidenta, esta es una mesa de diálogo, y si estamos dialogando es justamente para poder mejorar las posibilidades de que exista este entendimiento. Bien. En esas condiciones creo que sería posible encontrar puntos de entendimiento. Bien. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jaime Belolio. Gracias, Presidenta. Agradezco al Colegio de Profesores su exposición y al Ministerio de Educación. Yo lo primero que quiero decir es que el documento de condiciones mínimas era precisamente eso, no era una intención maximalista. Algunos de nosotros planteamos algunas cosas que no quedaron allí, pero me parecía que era un consenso razonable para rediseñar el proyecto. Tanto así que si uno lo lee completo y al hacer las indicaciones que se ha comprometido el Ministerio, queda completamente diferente el proyecto. Y por tanto yo aquí me gustaría que hubiese un esfuerzo tanto del colegio como del ministerio y nosotros mismos los parlamentarios también de poder explicar lo que significa el proyecto con ese rediseño. Que yo creo que es una cosa que es totalmente distinta a tal como había ingresado. Pero en concreto me gustaría hacerle más preguntas al ministerio que al propio colegio, porque ya tenemos
bastante claridad de qué es lo que piensan ustedes en los distintos puntos. Y en particular, ministra, me gustaría saber cuál es la prioridad que usted le da a este proyecto. Y cuando hablo de prioridad, evidentemente hablo también de recursos. Porque cuando alguien prioriza algo significa que quiere que sea especial. Entonces, ¿hay una flexibilidad de parte del Ministerio de Educación a arrogar más recursos a este proyecto en particular? Si este es el proyecto que implica una mejor calidad de la educación y por tanto que es el más justo para el país, aquí es donde tenemos que invertir. Decía usted que cuando Chile pueda, pero es que Chile puede, porque aprobamos una reforma tributaria precisamente para esto, para mejorar las condiciones de nuestros docentes, porque a diferencia de lo que escuché por acá que decía este es un proyecto para los docentes, sí lo es, pero es sobre todo un proyecto para nuestros niños y nuestras niñas. Es un proyecto de mejores oportunidades de aprendizaje para nuestros niños y nuestras niñas. Entonces quisiera saber si es que hay esa mayor disponibilidad de recursos. En particular, adelantar la entrada de la educación inicial y la educación especial. ¿Qué le parece si es tan importante la educación inicial, como ha dicho Educación 2020, como han dicho los distintos expertos? Quizás igualar los salarios de las educadoras de párvulos también con los educadores básicos. Una cuestión completamente relevante para incentivar precisamente allí donde más se necesita. ¿Qué pasa finalmente con la cantidad de alumnos por sala? ¿Qué pasa con la cantidad de horas lectivas? Si es que se puede avanzar ahora en el corto plazo o no. Es decir, me gustaría saber, ministra, cuál es la prioridad para este ministerio de realmente que aquí sea la especialidad propia del gobierno, que aquí es donde se hagan los cambios que yo creo que serían los más beneficiosos para la educación y para el país. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Yasna Proboste. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera en primer lugar solidarizar con las profesoras que en el día de hoy en esta movilización han sido detenidas. La información que han recabado las propias dirigentes del Colegio de Profesores que voluntariamente tras el llamado de la comisión salieron a conversar con ellos, que nunca ha habido por parte de los manifestantes, de los profesores, acto de provocación alguna ni de violencia alguna. Y por lo tanto nuestra solidaridad con ellos. Agradecer la presencia del Ministerio de Educación, de la nueva ministra y del magisterio, de los dirigentes nacionales y regionales que nos acompañan. Yo quisiera valorar lo que la ministra ha señalado respecto de la incorporación de personas con una trayectoria enorme en materia educacional, como lo es el Premio Nacional, don Mario Leighton, a Juan Eduardo García Huidobro y a Carlos Eugenio Beca, y esperamos que al igual como lo hemos dicho respecto de usted, ministra, no sean solo nuevos nombres, sino que realmente sea un enfoque distinto, como aquí lo ha señalado, y coincidimos con el magisterio en que este proyecto tenga un giro hacia lo pedagógico que carecía inicialmente. Pero a mí me gustaría hacerle una pregunta bien concreta al Ejecutivo a partir de lo que ha señalado el magisterio. Cuando el Colegio de Profesores viene a partir del documento que nosotros hemos señalado y plantea una mesa para abordar el tema de formación inicial docente, me gustaría preguntar cuál es la disposición del gobierno para establecer una mesa técnica en materia de evaluación docente, que es otro de los puntos que ha señalado el presidente del magisterio en esta oportunidad, y preguntarle también al Ejecutivo cuál es su disposición de esta tercera mesa que ha planteado también el magisterio respecto de la evaluación de la 20.501. Y por cierto, sumarme a la necesidad de poder tener mayores claridades en este proyecto de ley en lo que dice relación con los docentes de educación especial, con los docentes técnicos profesionales de educación rural, de escuelas hospitalarias que aparecen difusamente establecidos en este proyecto de ley. Eso por ahora. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Fidel Espinosa. Muy breve, Presidenta. Igual valorar enormemente la nueva apertura que la ministra ha tenido en este tema. Yo creo ser claro, ¿no es cierto?, porque bien ha habido como dos posiciones también que se han explicitado públicamente por parte del colegio. Algunos que han valorado, como el presidente, por parte de su directiva, que han valorado el esfuerzo que se ha señalado, y otros que al interior del propio colegio de profesores que expresan una ala disidente, que en esta mesa tienen un comportamiento, pero cuando van a los medios de comunicación muestran, ¿no es cierto?, una cara absolutamente distinta y dilapidan todo lo que se ha logrado avanzar. Eso hay que también decirlo y reconocerlo. Aquí don Mario, por ejemplo, ha planteado de que el gobierno nunca ha respondido
el tema respecto al retiro del proyecto, yo creo que el gobierno lo ha respondido públicamente en más de una oportunidad y que ese no era el camino. O sea, decirlo aquí que no se respondió es faltar a la verdad desde mi punto de vista. Comparto con lo que se plantea que uno de los temas que genera discrepancia es el tema del incentivo al retiro. Y eso también quedó en las primeras reuniones claro. Nosotros teníamos que buscar un mecanismo que permitiera mirar hacia adelante, entendiendo que este proyecto no lo podía abordar por lo que significaba. Yo entiendo que a algunos les gustaría que este proyecto no gastara 2.300 millones de dólares, gastara más de 3.000 y quedáramos sin gratuidad. Yo entiendo que a algunos les gustaría eso, pero no se puede. O sea, este es un proyecto que contempla la cantidad de recursos y tenemos que maximizar la forma en cómo esos recursos se invierten de tal manera que haya una complementariedad de elementos. Por un lado, mejore, obviamente, la carrera docente, el nivel remuneracional de los profesores, pero también eso confluya a una mejor calidad, ¿no es cierto?, de la educación que se imparte dentro de la sala de clase. Por último, ministra, yo entiendo que esta propuesta que usted hace de los profesionales no es una nueva mesa, sino que es que ellos sean garantes, entiendo yo, ante el colegio de profesores, que sean garantes de la estructuración de un mecanismo o de una carrera, de un proyecto de carrera docente que se acerque a los planteamientos que ellos hoy día han definido y del cual han aumentado, ¿no es cierto?, los niveles también de especificaciones. Yo lo entiendo desde ese punto de vista, porque no podemos tener una nueva mesa, ¿no es cierto?, donde tengamos el paro todavía en las condiciones en las cuales estamos. Y esa es la pregunta para usted, pero y al presidente del colegio de profesores preguntarle qué hay de vuelta, cuál es la reciprocidad también que esto tiene que tener. Una negociación, tengo entendido yo, igual tiene que implicar desde todo punto de vista que haya niveles de reciprocidad. Hasta aquí han sido todavía pocos. Y creo yo que podemos avanzar en esos niveles para que podamos superar el conflicto y los niños vuelvan a clase y los profesores también queden medianamente al menos conformes de que se está avanzando en la línea de lo que ustedes quieren y que nosotros vamos a defender en las indicaciones que vamos a presentar y que no impliquen gastos del Estado, que son las que podemos nosotros presentar. Y vamos a exigirle al Ejecutivo las que ella comprometa. Gracias, diputado Espinosa. Tiene la palabra el diputado Verdugo. Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que no podemos menos que valorar esta instancia, digamos, de conversación y diálogo, y que yo encuentro que de todas maneras, digamos, ha sido provechosa. Pero, de acuerdo, digamos, a lo manifestado ayer por la señora ministra en la entrevista del Mercurio, estaban, digamos, hasta ahora los titulares. Y después de esta reunión seguimos en los titulares. Entonces, yo creo que lo fundamental para avanzar y destrabar esta situación es, digamos, que el Ejecutivo lo antes posible envíe las indicaciones correspondientes recogiendo lo que hasta ahora, en lo que hasta ahora hay acuerdo, y seguir avanzando, digamos, en las mesas posteriores para ver entonces hasta dónde, digamos, se puede efectivamente avanzar. Porque hasta el momento, digamos, se va a seguir conversando en esta mesa y en la comisión respecto de los titulares. Ahora también me preocupó, digamos, la decisión, digamos, de la contratación de un académico para redactar, digamos, las indicaciones, por lo menos así lo entendí, digamos, de la declaración que usted hizo, digamos, pero parece, digamos, que son 3 ahora las personas que van, digamos, a dar garantías de lo que se va a redactar. Me parece eso, digamos, un poco extraño, digamos, que alguien tenga que dar garantía de que esto, digamos, se va a hacer como se ha conversado y en los términos que se ha conversado, que yo, por cierto, valoro. Pero hay también un tema, digamos, que es importante, y esto dirigido, digamos, a los profesores. Y lo conversaba el día jueves en una reunión en el Liceo Batemolina con una cantidad importante de profesores en que insistían, digamos, en el retiro del proyecto. Si la indicación sustitutiva, en el fondo, modifica de igual forma el proyecto. Entonces, es una forma, yo pienso, que de avanzar. También, digamos, lo que importa van a ser los contenidos de esas indicaciones que el gobierno va a presentar, recogiendo lo que hasta ahora se ha conversado, se ha acordado y se ha planteado. Así que desde ese punto de vista yo creo que aquí se requiere, y lo dije, digamos, la anterior, buena disposición, buena voluntad para poder destrabar
este conflicto, pero pienso, digamos, que la mayor responsabilidad está en este momento en el Ministerio. Gracias, para diputado. enviar, digamos, las indicaciones sustitutivas y poder entonces no hablar de titulares, sino de lo que es el proyecto real que, digamos, está o se va a seguir tramitando en esta comisión y en la sala. Gracias, Presidenta. Diputado Venegas. Muchas gracias, presidente. Saludar al colegio, valorar este esfuerzo, ¿no es cierto? Y reparar en el hecho que todavía veo diferencias al interior del directorio, lo que claramente y es evidente que genera una dificultad para llegar a un acuerdo. Y yo lo que he procurado es ser serio, responsable siempre, porque al final de cuentas, uno cuando asume de palabra determinados compromisos, después tiene que rendir cuentas sobre aquello. Y yo prefiero ponerme colorado una vez y no permanentemente amarillo o rosado. Y aquí hay cuestiones que hay que decir. ¿Cuáles son los límites que tenemos nosotros como parlamentarios? Yo distingo, para no vernos la suerte entre gitanos, 3 temas gruesos que significan más plata. Llegar a 40-40 las horas lectivas significan más dinero. Según los datos que tenemos, no, ellos dicen primero 40-40, como una 40-60, perdón, como un punto de partida para avanzar a 50. Eso es, y eso cuesta más dinero. Hecho eso, petición al ex ministro Izaguirre, nos comentó que eso costaba $600 millones adicionales. Luego, avanzar, apurar el proceso de la educadora de párvulo y hacer algo que me parece de toda justicia, como es que tengan los mismos sueldos de los profesores, eso también tiene costo, evidente. Y un sistema de salida con el que yo estoy de acuerdo, por Dios, si no es que no esté de acuerdo, al contrario, ¿ya? Pero deja de ser un incentivo si tiene el carácter de permanente y tiene un costo adicional, que hay que reconocerlo. Amén de todos los otros perfeccionamientos que significan un cambio sustantivo, ya no es habilitante, ¿no es cierto?, la prueba, ya no hay prueba disciplinar, como ustedes han planteado, solo el portafolio enriquecido, considerando el trabajo y el desempeño de los profesores, tal como el profesor lo anoté con mucho cuidado para tener claridad. Yo creo que hay ámbitos aquí en que requieren necesariamente que, ¿no es cierto?, el Ejecutivo sea claro, tal como lo pedí en la primera reunión que usted vino, ministro. Sincerar porque si no, ¿no es cierto?, se generan expectativas que van más allá de lo razonable y yo no quiero pagar ese costo, porque además no tengo por qué pagarlo porque yo no tenemos la capacidad de eso. Hemos hecho un esfuerzo y estamos dispuestos a seguirlo haciendo, pero hay áreas en las que no. Discúlpeme, presidenta, pero usted se toma todo el tiempo del mundo. Yo le doy tiempo a todos los diputados, Mario. Los presidentes hacen eso. Bueno, termine, diputado Venegas. Bien, gracias. Tiene la palabra el diputado Hoffman. Gracias, presidenta. Mire, lo primero yo quiero manifestar que me parece bastante confusa esta situación, o al menos curiosa. Llevamos varias semanas hablando un poco y yo decía, ¿cuál puede ser mi aporte para poder ir destrabando esto? Y la verdad es que no me queda más que repetir lo mismo, porque aquí cada uno se siente y repite lo mismo. Y aquí necesitamos claridad. O sea, yo la verdad tengo confusión con lo que pasa al interior del colegio de profesores. Y lo digo con mucho respeto. Además tengo aquí unos voceros del colegio que a uno también la confunden. Es raro sentarse a conversar con pitos afuera y pandera y pandereta y toda la bulla que hay. Cuando uno tiene la voluntad realmente de avanzar, uno esperaría que no llegaran aquí las divisiones que hay al interior del colegio de profesores, y lo quiero decir con toda claridad, porque siento que la piedra de tope hoy día está ahí, al interior que están teniendo ustedes y las diferencias. Y si eso significa hacer cambios al interior del colegio, bueno, yo también se los recomendaría, porque así como nosotros hemos mostrado toda la voluntad, que la voluntad de la que hemos hablado todos, y todos hablamos del diálogo, que se traduzca en cosas concretas. Eso es parte de la autonomía que tienen ustedes, pero la verdad es que siempre llegamos al mismo punto. Y en esto estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Venegas. O sea, el gobierno también debe clarificar en qué está dispuesto a avanzar y en qué no.
si todo, evidentemente hay cosas que no tienen costos, pero la mayoría sí lo tiene. Y también llevamos semanas, usted tiene el beneficio de que es nueva, está recién entrando y no tenemos por qué no confiar en que usted tenga la mejor voluntad de poder solucionarlo. Pero así como usted quiere avanzar con este proyecto, nosotros también queremos avanzar en entrar a ver el proyecto de verdad y cuánto cuesta cada una de las modificaciones que hemos hecho. O sea, ¿hasta cuándo estiramos el chicle? ¿Hasta cuándo lo estiramos? ¿A quién está ganando con lo que está ocurriendo hoy día afuera? Nadie. ¿Quién está perdiendo? Los niños, y eso está claro. Y hay profesores, y yo también siento que el gobierno aquí está avanzando o está tratando de llegar a una situación de agotamiento que tampoco corresponde. Hay profesores que están hasta acá, que ya empezaron los descuentos, que quieren soluciones. Ustedes tienen la responsabilidad de representar a su gremio y el gobierno sacar adelante el proyecto. Y esta comisión, y miren lo que voy a decir, hemos tenido toda la voluntad transversalmente. Para mí no es tan fácil firmar un papel con personas que pensamos y vemos el mundo completamente al revés. Yo valoro lo que ha hecho la presidenta en ese sentido, porque al final es responsabilidad de ella, pero no nos sigan a nosotros poniéndonos en una situación donde ustedes tienen que estar dispuestos a decir en qué ceden y en qué no, punto por punto, y el gobierno qué acepta y qué no acepta, y llegar a un punto común. El proyecto no se va a retirar. Este es el Congreso elegido democráticamente para llevar a cabo los cambios y las reformas. Yo veo diferencias al interior de ustedes y yo pido que eso también podamos tener una sola postura. Aquí estamos todos de acuerdo con que tienen que haber cambios. Tenemos demasiados consensos para seguir entrabados. O sea, basta ya de esta situación. Yo al menos pido, y lo pido formalmente, lo primero, reafirmar lo que dijo el diputado Belolio, saber efectivamente y que el gobierno en eso termine de presionar y no avanzar realmente en lo que está dispuesto y no está dispuesto a ceder, y también que los profesores tengan en este sentido una sola voz y podamos sentarnos a conversar. Esta situación no da para más. Yo pido claridad y que podamos llegar a un acuerdo lo antes posible, lo más transversal, y que tengamos claro que esto no es todo o nada, porque no vamos a ganar todos y podemos dejar muchas cosas amarradas en proyectos de ley, y aquí sí hay voluntad para eso. Gracias, Presidenta. Guzmán. Tiene la palabra el diputado Felipe Cast. Gracias, Presidenta. Yo, la verdad es que quiero coincidir con varias de las apreciaciones de que tal vez estamos tratando de no atrevernos a decir lo que es evidente, los distintos actores. Y la verdad es que a veces estamos haciendo un poco un juego de máscaras que creo que no le hace bien a la discusión, ni menos aún a lo que se está viviendo en miles de escuelas públicas. Es evidente que muchas de las propuestas que están sobre la mesa significan más recursos. Y yo siento que tanto los profesores como algunas personas del gobierno no han sido transparentes en aquello. Y creo que es importante transparentarle al Colegio de Profesores que de hecho no van a haber más recursos. Se nos dijo, cuando planteamos una propuesta alternativa, que de hecho no fue acogida ni por los parlamentarios de la nueva mayoría, ni por el Ministerio, porque no teníamos recursos. Entonces yo creo que es súper importante, para poder tener una discusión seria, madura, que se les transparente a ustedes que no van a haber más recursos. A mí me da mucha lástima porque efectivamente, como decía el diputado Belolio, creo que esto es un tema donde podríamos tener coincidencias profundas en algunas materias. Y si es que quiere de alguna manera ridiculizar el hecho de que nosotros priorizamos este proyecto por el hecho de que creemos que es más importante que darle la educación superior gratuita a los más ricos, sí, lo creemos. Porque yo entendería que efectivamente se diga que no hay más recursos. Pero aquí obviamente tienen que haber más recursos guardados, porque si no se estaría mintiendo todo Chile con los proyectos que vienen a continuación. Entonces yo le quiero pedir a usted también, Presidenta, que usted diga cómo piensa seguir en la agenda. Esto es un proyecto que no tiene urgencia, y por lo tanto su rol de definir si es que vamos a votar, si es que vamos a avanzar, qué se va a hacer. Pero yo le pido a usted también transparencia con el Colegio de Profesores, porque el Colegio de Profesores se merece, para poder avanzar, y miles de profesores que están esperando afuera y que están esperando una resolución de esta reunión, que qué es lo que vamos a hacer, porque acá se transparenta. Nosotros efectivamente queríamos que las horas de universidad fueran mayores, queríamos que los sueldos fueran mayores, queríamos que efectivamente las parvularias y los educadores de bárbulo estén adentro. Lo planteamos una propuesta por escrito, no fue acogida. Entonces yo prefiero que nos saquemos las máscaras, que seamos transparentes, y ojalá que sigamos avanzando, si es que va a ser bajo las condiciones que estima el Ejecutivo, que es el único que tiene facultades de ingresar más recursos, que así sea. Pero que sigamos haciendo como que no escuchamos lo que nos han dicho una y otra vez. Y le pido a usted, Presidenta, que nos dé una claridad de cómo avanzar ese futuro. Gracias, diputado Felipe Cast. Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson. Muchas gracias, Presidenta. La verdad es que saludar a los profesores. Creo que después del trabajo, y ha sido la primera vez que hemos tenido la oportunidad de conversar después del documento que entregamos, y siento que hay más lugares de encuentro que de desencuentro.
aún sabiendo que faltan cosas por mejorar y creo que despejando legítimas preocupaciones iniciales y tratando de preocuparnos por los temas que puedan faltar, creo que con mucha información en las bases, como muchos nos hemos tratado de poner enfrente de asamblea y poder comentar, tratando de mantener los ánimos calmos, cuáles son los distintos puntos que hemos cambiado. Muchas veces queda una sensación de tranquilidad también y de énfasis en aquellas cosas que quedan por mejorar, despejar algunos mitos y poder enfocarnos en aquellas cosas que efectivamente no se ha podido avanzar. Horas no lectivas, por ejemplo, el bono de retiro permanente, y que al menos, si es que esto significa más recursos o cuántos recursos significa, yo le pediría al Ministerio que trajera las evaluaciones, las simulaciones de cuánto serían las proyecciones de costos para poder saber qué significa eso en materia monetaria. Por último, para saber evaluarlo, que los mismos profesores puedan saber qué cosas podrían ser priorizables por sobre otras, en vez de, en el fondo, poder discutir a ciegas. Ahora, la mesa y las incorporaciones que llevamos y las incorporaciones de nombres me parecen positivas, y vamos a estar pendientes de cómo sigue esa discusión, y yo creo que ahí el colegio también tiene que pronunciarse para ver cómo va a abordar esas mesas. Y sobre la petición de más recursos y esto de quitarse las máscaras, la verdad es que me llama la atención que hoy día algunos citen Educación 2020, pero cuando proponían terminar con el lucro, con el copago y con la selección, se oponían. Entonces, sirve para algunas cosas nomás, diputado, casi se lo digo a usted por el intermedio de la presidenta. Y cuando hay gente que dice que aumentemos los recursos cuando argumentaron tremendamente con campañas del terror en contra de una reforma tributaria, les propongo que hagamos un proyecto de resolución pidiéndole al gobierno que retorne del 25 al 40% del grado complementario y zanjamos este tema. Zanjémoslo aquí, yo lo propongo para que le propongamos al gobierno que aumente la carga tributaria y que ustedes sean parte de esto. Porque, o si no, también le estamos mintiendo a la gente. El tratar de contraponer a los profesores con la demanda de los estudiantes, por supuesto, es una estrategia divisionista que es histórica para poder deslegitimar una demanda donde todos están juntos contra la educación como bien de consumo, que es lo que defendía el gobierno al que pertenecía el diputado Kass cuando era ministro. Así que yo los invito a que hagamos un proyecto de acuerdo conjunto para pedir el aumento de la reforma tributaria y así podemos zanjar este conflicto. Gracias, diputado Giorgio Jackson. Diputado Felipe Kass, no le he dado la palabra. A ver, perdón. A ver. Perdón. A ver, orden, por favor. Esto no es un diálogo. Quizá algunos podrían donar su aporte reservado para... Diputado Felipe Kass, quizás su aporte reservado podrían ser destinados para la carrera docente. ¿Cuánto? ¿99% de aporte reservado? Bien. Presidenta, yo le pido un mínimo de respeto. No, usted respete porque usted intervino sin que yo le haya dado la palabra. No, así que si usted exige respeto, presidente, primero yo le pido a a usted respeto, ¿no? porque de hecho Diputado, no la gracia que tiene mi campaña es completamente legal, no como la que hemos visto de varios otros políticos hoy día. Muy. De su... Bien, ministra y colegio de profesores, yo primero quisiera preguntarle al colegio de profesores, tengo una inquietud y que me hace un poco ruido porque yo no entiendo por qué se nos presenta un documento de 11 puntos para modificar un proyecto y después se nos pide el retiro cuando respondemos a esos 11 puntos. Entonces, no sé en qué situación estamos, si es que incluso llegásemos a plantearnos la posibilidad de avanzar y profundizar en los elementos que respondimos con el documento, ¿de qué va a servir si es que el colegio de profesores insiste en el retiro del proyecto? Entonces, siento que de repente nos ponen como en una trampa, nos vienen acá, nos plantean un documento de ese punto, después nos dicen retiro. Entonces, ahí me gustaría que se definiera una posición política más clara y qué significa finalmente el retiro. Un nuevo proyecto en base a la propuesta de carrera docente de los profesores o de la otra carrera docente que se presentó por separado, que es básicamente la misma, que históricamente ha construido el colegio de profesores. ¿Qué es lo que significa para mí? Y en esto una opinión personal, el retiro no garantiza ningún avance en nada.
sea, es un espacio en blanco, nebuloso, primero no solo porque el Ejecutivo insistentemente ha dicho que no va a retirar, sino porque no garantiza absolutamente nada, y al menos lo que nosotros estamos tratando de hacer es que sí se respondan a los nudos críticos, a las propuestas que está haciendo el Colegio de Profesores para acercar el proyecto original presentado por el Ejecutivo a lo que los profesores han estado demandando, no solamente porque compartimos esas demandas, sino porque estamos convencidos como comisiones de que es importante que los profesores participen e incidan directamente en esta discusión antes incluso de